Bueno, ya nos vamos a empezar. Voy a ir buscando. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a continuar con el práctico de máquinas síncronas, ¿sí? Eh, ¿Por dónde van? Por el ejercicio 5 tienen que resolver. Creo que sí, profe. Ahora me fijo. El viernes pasado tuvieron clase. Sí, sí tuvimos. Eh, bueno, ahí les estoy compartiendo la pantalla, chicos. Vamos a tener acá para que no muera. Bueno, me dicen porque yo la última vez que les di, llegamos hasta, les di el ejercicio 3, que fue la semana pasada, no, la otra semana. Tiene que haber hecho varios ejercicios, chicos, ¿o no? Sí, el profe el 4 lo hicimos. No me acuerdo si el 5. El viernes pasado tuvieron clase Sí, hicimos hasta el 4 nomás. hasta el 4 nomás. Sí, pasa que se demoró explicándolo porque era largo. Ajá. Bueno, vamos a resolver el ejercicio 5. Ejercicio 5, y ahí vamos a continuar. Vamos a apurarnos. El viernes es la última clase. O sea que tendría que quedar este práctico resuelto. Debería llegar, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer lo que más pueda. Dice una red, un alternador trifásico conectado a una estrella tiene una resistencia de inducido despreciable y una reactancia síncrona de 10 ohm por fase. Está acoplado a una red de potencia infinita de 11 kilovoltios y se sabe que desarrolla una potencia con factor de potencia 0,673 inductivo, siendo el ángulo de carga de 10 grados. Calcular A, la FEM de línea producida por el generador, punto B, la potencia activa que suministra a la red. Bueno, lo que hay que hacer es calcular la FEM que se produce en el generador, ¿sí? Con esos datos nos dan la tensión, nos dan la carga, ¿no es cierto? Él nos dice que desarrolla una potencia con factor de potencia 0,673 inductivo, el ángulo de carga de 10 grados, recordemos que el ángulo de carga era el ángulo existente entre la FEM generada en ese alternador y la tensión de salida, ¿sí? Ese ángulo entre esos dos fasores, ¿sí? Era ese ángulo delta que denominábamos. Bueno, muy bien. Veamos ahora, acá tenemos, ¿sí? Ahí tenemos el circuito equivalente, No nuestro se ve, profe. circuito, perdón.
Vamos a cambiar acá. Ahora sí se va a ver. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Los datos, 10 ohm por fase, 10 ohm por fase, XS, acá está. Reactancia, ¿sí? Síncrona. Dice que la resistencia interna es despreciable, por eso no le hemos puesto. 11 kilovoltios la tensión de salida. Tensión de salida. Esto recuerden que esto es un circuito equivalente y diagrama vectorial siempre son por fase. Estos 11 kilovoltios son de línea, es una conexión estrella. Coseno de phi y delta, esos son los datos. Y acá tenemos el diagramita fasorial, diagramita vectorial, ¿no es cierto? La tensión, acá tenemos la corriente en atraso, porque es 0,673 en atraso ahí. Y después acá, a 90 grados en cuadratura, con la corriente, ahí tenemos el JXS por I. ¿Verdad? La caída que se produce acá internamente debido a la reactancia síncrona de la máquina. Y ahí tenemos la FEM. Este es el valor de la FEM, ahí está el ángulo delta, el ángulo phi. Bueno, muy bien. Ese es el circuito siempre. Acá es importante tener en claro circuito equivalente, diagrama vectorial, ecuación de equilibrio. Todo esto, todo va de la mano, ¿sí? Está todo unido, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí tenemos que la FEM va a ser igual a la tensión XS. Esto es una ecuación vectorial, ¿sí? Bueno, cuando la planteamos, la ecuación vectorial, la FEM nos dice, la FEM, ahí tenemos el valor desconocido, es lo que hay que calcular, 10 grados, claro, porque acá recordemos que siempre la referencia a 0 grados, acá está la tensión a 0 grados, entonces ahí el valor del ángulo de carga es de 10 grados. Acá tenemos la tensión, ¿ven? La tensión en forma vectorial, 11 kilovoltios dividido raíz de 3. Claro, es una ecuación, estos son valores por fase, ¿verdad? A 0 grados, claro, ahí está tomado como referencia la tensión a 0 grados. Más la corriente, no sabemos qué valor tiene, menos 47,7 grados, que es el coseno de phi, 0,673 inductivo, ¿verdad? Multiplicado por 10 ohm a 90 grados, que es ¿sí? la reactancia 5, ¿verdad? Bien, esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Esto que tenemos acá me dice que acá tengo una incógnita, la FEM, y acá tengo otra incógnita, la corriente. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas, y bueno, ahí tengo un problema, ¿no es cierto? No la puedo resolver, pero siempre que tengo una ecuación vectorial, y esto recuérdenlo que es muy importante esto, siempre que tengo una ecuación vectorial, si yo proyecto los vectores sobre el eje X y sobre el eje Y de una ecuación vectorial, puedo obtener dos ecuaciones escalares. ¿Está claro eso? Entonces, fíjense, si yo tengo dos incógnitas y una ecuación vectorial, bueno, no lo puedo resolver. Pero si yo proyecto todos los vectores sobre el eje X o la parte real, ¿verdad? Y luego los proyectos, todos los vectores sobre el eje Y o la parte imaginaria, voy a obtener dos ecuaciones. Y si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ya puedo resolver y obtener las incógnitas. Bueno, eso es lo que se ha hecho en la solución de este ejercicio. ¿Está? Ven acá, miren. Acá tenemos, esta es la ecuación vectorial, ¿verdad? Esta es la ecuación vectorial, acá ya hemos unificado esto, los dos ángulos, sería menos 47,7 más 90 grados, porque es una multiplicación, me queda 42,3, y acá tengo, ¿sí?, los 10 ohm de la reactancia síncrona y la corriente que no sé cuánto va. Entonces ahora proyectamos acá. Fíjense, tomamos ahora sobre la parte real, sobre el eje X o parte real,
Entonces me queda que E por el coseno de 10 grados, o sea que este vector lo estoy proyectando sobre este eje. ¿Ya? ¿Sí? Lo estoy proyectando sobre este eje. Bueno, perfecto. La tensión sigue siendo el mismo valor. Y acá tengo I por 10 por el coseno de 42,3 grados. Este vector que está acá lo he proyectado sobre el eje de las X o la parte real. Bueno, me queda ahora esta ecuación 1, en donde sigo teniendo como incógnita el valor de la FED, módulo, y el valor de la corriente, módulo. Bueno, y ahora vamos y proyectamos acá sobre la parte imaginaria, sobre el eje Y o parte imaginaria. Entonces ahora va a ser E por el seno de 10 grados. La tensión no aparece, claro, porque la proyección de esta tensión en el eje de ordenada, eje imaginario, eje Y, vale 0, no tiene proyección. Entonces me queda I por 10 por el seno de 42,3 grados. O sea que me queda la otra ecuación, ¿eh? E por 0,174 igual a I por 10 por 0,673. Bien, por lo tanto, despejamos ahí el valor de la corriente, me queda la corriente en función de E, y ahora esto voy y reemplazo en la ecuación 1 y obtengo el valor de la FEM. El valor de la FEM, 8000 voltios, esa FEM va a ser por fase, lo multiplico por raíz de 3 y obtengo la FEM de línea, y el valor de la corriente, 200,7 amperes, ¿verdad? Porque una vez que obtuve el valor de la FEM, acá, ese valor de FEM lo multiplico por 0,026 y obtengo el valor de la corriente. Entonces, ahí tengo, ¿no es cierto? He podido encontrar esa FEM, que es lo que me estaban pidiendo. Por último, en el punto B, ¿qué es lo que nos pide? Nos dice que encontremos la potencia que ese generador le está entregando a la red, ¿verdad? La potencia activa P. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Nos decía calcular en el punto B la potencia activa que suministra a la red. Eso es lo que nos estaba pidiendo. Bueno, potencia, sabemos que es raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi. Tenemos todos los valores. La tensión, la corriente la acabamos de calcular. El coseno de phi es el impuesto por la carga, nos queda 2654 kilowatts, listo, y el ejercicio queda resuelto. Muy bien, ¿se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos con el ejercicio número 6. El 7 está resuelto. Y nos queda el 8, el 9, el 10 y el 11 está resuelto. Bien, sí, entre hoy y el viernes yo creo que hay que terminar. Vamos a apurarnos un poquito, a tratar de avanzar lo que más podamos hoy día. Nos dice el ejercicio ahora, les comparto un segundito. Vamos ahora a ver nuevamente el enunciado. Ejercicio número 6. Una red de corriente alterna trifásica de 6000 voltios, consumo inductivo 1200 kilowatts y factor de potencia 0,6, es alimentada desde dos centrales, ¿sí? Bien, tenemos la red alterna trifásica de 6000 voltios y la carga, nos dan el valor de la carga, nos dice consumo inductivo de 1200 kilowatts, esa es la carga que está conectada a la red, a esa red, ¿sí? Y factor de potencia 0,6, pero cuidado, que esa carga es alimentada desde dos centrales, ¿sí? Son dos centrales, un generador en cada una de esas centrales. Entonces, nos dice que la primera central suministra 400 kilowatts por medio de un alternador de 700 kVA
y la segunda 800 kilowatts por medio de un alternador. Bien, entonces ubiquémonos primero acá con esta parte del enunciado. Son dos generadores, un generador de 700 kVA, pero está entregando a la carga 400 kilowatts. ¿Está? Bien, esa es la potencia activa, pero cuidado, hay también en juego una potencia reactiva, que ya vamos a ver qué es lo que pasa con la potencia reactiva, ¿sí? Bueno, la segunda central es de 1700 kVA, pero está suministrando 800 kilowatts. Está, el alternador es de 1700 kVA, pero está entregando 800 kilowatts. Nos sale solamente la potencia activa que entrega uno y el otro, ¿verdad? O sea que 800 a cada uno y 400 el otro, ahí tengo los 1200 de la carga. O sea que la potencia activa la tengo cubierta. ¿Qué es lo que está faltando? Y está faltando la potencia reactiva, ¿verdad? Entonces ahora ya vamos a ver qué pasa, qué es lo que nos dice con respecto a la potencia reactiva. Bien, dice el rendimiento, seguimos con el enunciado, ya interpretamos esta primera parte, entonces ahora sigamos con la interpretación. Dice que el rendimiento del generador 2 a plena carga es del 94%. ¿Está claro? El rendimiento del alternador 2, o sea, de ese de 1700 kVA, ¿no es cierto? Es del 94%. Y consideramos como pérdidas en el hierro y por efecto Joule en el estator el 2%. Perdón, 2% cada una, y como pérdidas en la excitación y rozamiento mecánico el 1% cada uno. Claro, fíjense que también los porcentajes, ¿no es cierto? Porque si yo digo que tengo un rendimiento del alternador, como me dice acá, del 94%, y quiere decir que hay un 6% que es de pérdida, ¿no es cierto? Entonces tengo 2% pérdidas en el hierro y 2% pérdidas por efecto Joule en el estator, o sea, pérdidas en el cobre en el estator, ¿verdad? 2 y 2 ya tengo 4. Luego, pérdidas en la excitación, pérdidas en el cobre en la excitación, 1%, y rozamiento mecánico o pérdidas mecánicas, 1% más, ahí completo el 6%. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora en el punto A nos dice, si ambos alternadores están en fase, calcular la intensidad total consumida en la red. Bueno, fíjense que yo les hablé y les dije algo de la potencia aparente, porque lo único que no salía era la potencia activa, ¿verdad? Hasta ahora nos ha dado potencia activa de los alternadores. Bueno, acá nos habla de la potencia aparente ahora. ¿Por qué motivo? Porque dice, si ambos alternadores están en fase, ¿qué significa eso? Ambos alternadores están en fase. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, está haciendo referencia a que la potencia reactiva que requiere la carga la están entregando los dos generadores. ¿Está claro? Por eso dice que están en fase. Los dos están trabajando con coseno de phi 0,6, que es el factor de potencia de la carga. O sea que los dos están entregando potencia activa y los dos están entregando potencia reactiva. Por eso es que nos dice, ¿no es cierto?, ambos alternadores están en fase. Más que ambos alternadores en fase, lo que nos está diciendo también que la corriente que entrega un alternador está en fase con la corriente que está entregando el otro alternador. ¿Por qué? Y porque los dos están trabajando con factor de potencia 0,6, que es lo que requiere la carga, ¿sí? ¿Se entendió eso? Es muy importante esa interpretación, porque bueno, si interpretamos eso, lo otro que viene es muy, muy fácil. Estamos acá, lo importante es eso, hacer esas interpretaciones conceptuales. ¿Ah?
Bueno, después bueno, veamos el punto A. Después vamos a ir leyendo el punto B para que no se haga tanto lío. Nos centramos en un punto, lo resolvemos. ¿Está? Después volvemos, leemos el otro punto y lo resolvemos, porque si son muchos puntos, entonces después nos vamos a perder, ¿sí? En el enunciado nomás. ¿Ah? Vamos entonces a resolver. Bueno, acá tenemos. Ahí tenemos el punto A, nos vamos a centrar acá. Ahí tenemos la tensión, 6.000 voltios, P sub C, la potencia de la carga, 1.200 kilowatts con coseno de phi 0,6. El generador 1 está entregando una potencia de 400 kilowatts, pero ese generador es de 700 kVA. Esa es la potencia que puede entregar el generador, potencia aparente, ¿verdad? Recuerden que siempre la potencia de los transformadores, la potencia de los alternadores, se dan en kVA. ¿Por qué motivo se dan en kVA? Y porque un transformador, esa potencia aparente expresada en kVA, la puede transmitir a la carga, de la red a la carga, la puede transmitir con distintos factores de potencia. Y el factor de potencia depende pura y exclusivamente de la carga. Es por eso que las características de la máquina con respecto a la potencia siempre se da en kVA. Bueno, el generador es lo mismo. Un generador de corriente alterna, dependiendo de la excitación, de la corriente de excitación, ¿verdad? Va a ser la potencia que va a entregar a la carga. Si va a entregar más potencia activa que reactiva, más, o sea que el factor de potencia va a depender del estado de carga, porque el generador a la carga le tiene que entregar lo que la carga requiere. ¿Está claro? Si me dice que la carga es de 1.200 kilowatts con coseno de phi 0,6, bueno, esa potencia la tengo que suministrar entre los dos generadores y el factor de potencia que me va a dar la potencia reactiva también se la tengo que suministrar a través de los dos generadores. Bueno, entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Bueno, acá sacamos la corriente que entrega un generador y la corriente que entrega el otro generador. ¿A través de qué? Y a través de la fórmula de potencia activa, ¿ven? Raíz de 3 por 1 y 1 coseno de phi. ¿Por qué? Y porque me están dando los datos, me están diciendo que está entregando una P1 este generador, 400 kilowatts, con coseno de phi 0,6. ¿Ven? Acá coseno de phi 0,6. Por lo tanto, despejo la corriente que entrega el generador 1, 64 amperes. Ahora me voy al generador o alternador 2. Generador o alternador 2 y hago lo mismo. Calculo la corriente a partir de los 800 kilowatts de potencia que están entregando. ¿Está claro? Ahí saco la corriente y como me dicen que ambos alternadores están en fase, significa que las corrientes están en fase. Por lo tanto, estos dos valores de corriente los puedo sumar algebraicamente. ¿Por qué? Porque acá la suma escalar va a ser igual a la suma vectorial, porque ambos fasores o ambas corrientes se encuentran en fase. Sumamos y ahí me queda la corriente que le están suministrando ambos generadores a la carga. ¿Se entiende? A ver, cuidado con esto. Un error muy común que cometen, ¿cuál es? Calcular la corriente y uno, no con la potencia activa que está entregando, sino con la potencia aparente. Agarran y ponen la formulita de potencia aparente, raíz de 3 por U por I, U de línea, I de línea. Y de ahí despejan la corriente, ¿sí? Y ponen 700 kVA. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿por qué está mal si yo pongo 700 kVA? Y va a estar mal porque está
me dice que está entregando 400 kilowatts. No me dice que está trabajando a plena carga. ¿Me explico? Por lo tanto, no puedo yo calcular la corriente a partir de los 700 kVA o 1700 en el caso del otro generador, porque yo no sé en qué estado están trabajando, ¿verdad? Yo sé que la potencia activa que están entregando los dos está por debajo del valor nominal, pero bueno, hay un coseno de phi también ahí metido al medio, ¿está claro? Entonces, en este caso, debo calcular la corriente a partir de la potencia que está entregando uno y el otro. Y la potencia está muy clara, 400 kilowatts uno y 800 kilowatts del otro. Bien, muy bien. Ya tenemos ahora el punto A resuelto. Vamos ahora de nuevo, vamos a leer el punto B. Nos vamos al punto B. Dice, si el alternador 2, ¿sí?, se sobreexcita y el 1 queda con factor de potencia igual a la unidad, ¿cómo quedan cargados los generadores en esta nueva distribución? Bueno, entonces acá vuelvo a repetir, es muy importante la interpretación de la consigna. Pero a ver, la interpretación conceptual, ¿qué es lo que me están diciendo con esto? Y bueno, lo que me están diciendo es muy simple. Fíjense, dice, si el alternador 2 se sobreexcita. ¿Y qué significa eso? Que el alternador 2 se sobreexcite. Bueno, significa que al sobreexcitar, ¿sí?, va a entregar mayor potencia reactiva. Estamos aumentando la potencia reactiva que entrega el generador. ¿Está claro? Porque al actuar sobre la excitación, lo que estamos haciendo es modificar el valor de la FEM, y si modificamos el valor de la FEM, vamos a estar modificando la potencia reactiva que está entregando la carga. Entonces dice que el generador 2 o alternador 2 se sobreexcita y el 1 queda con factor de potencia igual a la unidad. Eso me está diciendo que ahora, al sobreexcitar el generador 2, empieza a entregar mayor potencia reactiva y el 1 queda igual con factor de potencia igual a la unidad. O sea que el generador 1 entrega solamente los 400 kilowatts de potencia activa. No entrega nada de potencia reactiva. ¿Por qué? Y porque la potencia reactiva ahora, la totalidad de la potencia reactiva de la carga, la va a estar entregando el alternador 2. ¿Estamos? Bien. Entonces, esa es la interpretación que si nosotros no nos damos cuenta y no tenemos conceptualmente esto de que cambia al cambiarle la excitación, entonces, bueno, ahí no nos vamos a dar cuenta, ¿está claro? Siempre se modifica la potencia reactiva. Bueno, ¿cómo quedan cargados los generadores en esta nueva distribución? Bueno, veamos ahora. ¿Cargados qué significa? ¿Cómo quedan cargados? Y me está diciendo ahora qué corriente entrega un generador y qué corriente entrega el otro generador. ¿Estamos? Bueno, entonces acá está aclarado. El alternador 2 se sobreexcita y el 1 se debilita en la misma proporción, de modo que el factor de potencia 1 llega a la unidad, coseno de phi 1 igual a 1, entonces suministra 400 kilowatts como antes, pero con coseno de phi igual a 1. Entonces ahora saco la corriente a partir de la potencia, ¿no es cierto? Digo, la potencia que está entregando ahora, la potencia aparente, o si quieren le ponemos la fórmula de potencia activa, con coseno de phi igual a 1, es lo mismo, ¿verdad? A partir de los 400 kilowatts. Esto me está diciendo que la potencia aparente que va a entregar son los 400 kilowatts dividido coseno de phi igual a 1. Eso me queda 400 kVA. ¿Se entiende? Despejo la corriente. ¿Cuánto entrega?
38,4 amperes es lo que entrega ese, ¿no es cierto?, ese generador. ¿Ah? Bien. ¿Qué pasa con el otro? Bueno, el otro ahora dijimos que si el alternador 1 está entregando potencia activa solamente, no entrega nada de potencia reactiva, bueno, entonces toda la potencia reactiva la tiene que entregar el alternador 2. O sea que el alternador 2 entrega 800 kilowatts, pero aparte entrega toda la potencia reactiva de la carga. Y bueno, no sabemos cuánto es toda la potencia reactiva de la carga, ¿ven? Pero la puedo averiguar, ¿eh? Acá tengo la potencia aparente, esto que entrega la red a la carga, va a ser los 1200 kilowatts dividido 0,6, que es el factor de potencia de la carga. O sea que tengo una potencia aparente de 2000 kVA. Esta es la potencia aparente. Entonces ahora me voy al generador, ¿verdad? Al generador o saco la potencia de la red, la potencia reactiva de la red, que es la potencia que tiene que entregar el generador 2, ¿no es cierto? Entonces la Q de la red, ¿sí? Triángulo de potencia, raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado, menos la potencia activa al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Reemplazo, me queda 1600 kilowatts. O sea que esa es la potencia reactiva que requiere la carga. Entonces ahora yo ya sé que esa potencia reactiva de 1600 kilowatts, esa potencia me la tiene que entregar el generador 2. Por lo tanto, ahora saco la potencia aparente S2, ¿ven? O sea, aplicando Pitágoras, ¿verdad? Triángulo de potencia, S2 igual raíz cuadrada de P sub 2 al cuadrado más el Q de la red o Q de la carga al cuadrado. Ahí tengo y saco 1789 kVA. Y con estos 1789 calculo la corriente. Y 2, ¿ven? 1789 dividido raíz de 3 por 6 kilovoltios. Ahí tengo la corriente. 172,1 amperes. Eso es lo que está entregando ahora ese alternador 2. Bueno, ¿se entendió este punto? ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no? Que si me dicen que ahora un alternador queda trabajando con factor de potencia igual a 1, quiere decir que no entrega nada de potencia reactiva. Bueno, entonces toda la potencia reactiva la tiene que entregar el otro generador. Vamos ahora al punto C. En el punto C, veamos, nos dice a qué valor de potencia aparente queda generando la máquina 2 y cuál es su nuevo factor de potencia. Bueno, el punto C lo acabamos de calcular, ¿no es cierto? Ahí cuando sacamos ese 2, esa es la potencia aparente que está entregando el generador 2. ¿Cuánto es? 1780 kVA. Eso es lo que está entregando, que es lo que acabamos de calcular. Dice, ¿cuál es su nuevo factor de potencia? Bueno, el factor de potencia con el que está trabajando el generador, ¿eh? Y cuidado con eso, ¿eh? No es 0,6 el factor de potencia con el que queda trabajando el generador 2, ¿eh? Bien, veamos ahora. Entonces ahí tenemos, vamos al punto C. Acá está el punto C, S2 1789 kVA, ¿ven? Y el coseno de Φ2 va a ser la potencia activa P sub 2 dividido S2. ¿Cuánto queda esto? 0,45, ¿ven? Cuidado con esto. No es 0,6 el factor de potencia con el que queda trabajando ese generador, ¿eh? El de la carga es de 0,6. Pero recordemos que la potencia activa la están entregando tanto el generador 1 como el generador 2.
y la potencia reactiva la entrega íntegramente el generador 2. ¿Estamos? Pero bueno, no puede ser nunca el coseno de Φ2 0,6, porque para que sea 0,6 tendría que tener 1200 kilowatts de potencia activa y 0,6 de factor de potencia. ¿Estamos? Pero el generador 2 está entregando 800 kilowatts y toda la potencia reactiva. Por eso que me da un valor menor, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos, ¿sí? Que ahora, al ponerlo en esta situación al generador 2, ¿cuánto está entregando? 1789 kVA. Pero ¿de cuánto era el generador 2? Y el generador 2 era de 1700 kVA. ¿Y eso qué significa? Que está trabajando ahora sobrecargado. Ese alternador 2, como tiene que entregar ahora toda la potencia reactiva de la carga, entonces está trabajando sobrecargado. ¿Estamos? Muy bien, ya tenemos el punto C. Y ahora vamos al último punto, que es el punto D. Profe, Sí, ¿qué dicen? Dice su capacidad carga con un factor de potencia, que no tiene esa palabra. desfavorable. Desfavorable. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, gracias. ¿Sí? ¿Por qué el factor de potencia es desfavorable? Y porque está Sí, sí. entregando toda la potencia reactiva, quedó con un factor de potencia muy bajo, ¿ves? 0,45. ¿Se entiende? Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no entiendan? ¿Todo bien? Profe, si trabaja sobrecargado, ¿qué se puede romper o...? No, no, no. Todas las máquinas admiten sobrecargas, ¿sí? Un transformador, un generador, un motor, ¿sí? Cualquier máquina eléctrica admite una sobrecarga, siempre y cuando esa sobrecarga no sea permanente. ¿Se entiende? Sí. Si este generador, ¿verdad? Lo dejamos trabajando ahí sobrecargado permanentemente, día y noche, toda la semana, todo el mes, y lógicamente ese generador va a sufrir daños. ¿Por qué motivo? Y porque no ha sido calculado para que trabaje en forma permanente entregando esa potencia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en esos casos, para eso toda máquina eléctrica tiene sus protecciones, ¿verdad? Entonces, este generador, las protecciones, les permiten trabajar un tiempo determinado en ese estado de carga, ¿sí? Entonces, porque fíjense en ustedes, a ver, interpretemos qué es lo que pasaría en esa máquina y cuál es la protección, ¿verdad? ¿Cuál es la protección que me estaría salvaguardando esa máquina de que se vaya a quemar? Si tiene que entregar más potencia aparente, y esa máquina significa que tiene que generar mayor cantidad de corriente, ¿verdad? Claro, mayor cantidad de corriente porque miren, fíjense qué corriente estaba entregando. Acá tenemos, estaba entregando 128 amperes cuando las dos estaban trabajando con coseno de phi 0,6, ¿no es cierto? 128 amperes estaba entregando el generador 2. Cuando ahora lo sometemos o hacemos que entregue toda la potencia aparente, pasa fíjense, de 128 amperes ahora empieza a generar 172 amperes. De 128 pasó a 172 amperes. Eso es lo que tiene que generar ahora.
Bueno, entonces, por lo tanto, va a haber mayor circulación de corriente a través de sus bobinados y por lo tanto va a generar mayor cantidad de calor, ¿verdad? Bueno, entonces por eso que tiene que haber ahí una protección del tipo térmica, que para ese caso en donde está entregando una mayor intensidad de corriente, o sea que está trabajando sobrecargado, llegue un momento en que la protección va a cortar y va a sacar el generador de servicio, ¿verdad? ¿Para qué? Y para que no se queme. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora al último punto. El último punto nos dice que con el nuevo factor de potencia, o sea, estamos hablando ahora del generador 2, con el nuevo factor de potencia y suponiendo que las pérdidas aumentan un 20% con respecto a las pérdidas de rendimiento máximo, calcular su rendimiento para el caso B. Bueno, entonces ahora también acá hay que interpretar, siempre tenemos que interpretar a ver conceptualmente qué es lo que nos están pidiendo o qué es lo que nos está diciendo en este caso. Entonces, ya sabemos que está trabajando sobrecargado el generador 2, está entregando 1780 kVA y está trabajando con un coseno de phi de 0,45. Entonces dice, suponiendo que las pérdidas aumentan un 20% con respecto a las pérdidas de rendimiento máximo. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que al estar sobrecargado, las pérdidas que vamos a tener ahora van a estar por encima de las pérdidas cuando tenemos el rendimiento máximo. ¿Sí? Ese rendimiento máximo nosotros lo tenemos cuando el generador está trabajando a plena carga, ¿sí? Entonces, ahora nos pide que calculemos qué rendimiento va a tener ahora este generador trabajando sobrecargado. Lógicamente, va a estar por debajo del rendimiento que nos dieron como dato, ese 94% de rendimiento, ¿no es cierto? Nos dijeron que tenía un 94% de rendimiento, por lo tanto tenía un 6% de pérdida, ¿verdad? Pero ahora, al estar trabajando sobrecargado, ya las pérdidas van a aumentar un 20%. Y si las pérdidas aumentan un 20%, quiere decir que el rendimiento va a estar por debajo del 94%. Bueno, entonces ahora tenemos que calcular ese nuevo rendimiento. ¿Estamos? Bueno, miren cómo resolvemos. Acá, fíjense que en este punto, acá tenemos el rendimiento a plena carga, que era como, me daban como dato del 94%, era cuando el generador estaba entregando los 1700 kVA. ¿Se entiende? Ese rendimiento máximo a plena carga, ¿verdad? Entonces, ahora, porque eso es lo que nos decía la consigna. Bueno, entonces, yo ahora quiero sacar, ¿verdad? Quiero sacar cuánto vale las pérdidas. ¿Cuánto son? Ese 6% de pérdida. Y acá lo voy a trabajar en forma global, las pérdidas. La puedo trabajar en forma global o lo puedo hacer detalladamente, ¿sí? Acá está hecho detalladamente las pérdidas, pero hubiese sido más fácil, miren, hubiese sido más fácil obtener las pérdidas en el 6% directamente. ¿Por qué? Porque el rendimiento, acá tengo la fórmula del rendimiento, miren, acá está, ¿ves? La expresión del rendimiento. ¿Y a qué es igual el rendimiento? Y la potencia cedida
¿Cuánto cede el generador? Y 800 kilowatts es lo que cede. Recordemos, a ver, que el rendimiento se saca a partir de las potencias activas, ¿sí? Es una fórmula en donde se determina el rendimiento de la máquina en función de las potencias activas con las que está trabajando la máquina. Entonces, por eso que este alternador está entregando 800 kilowatts. Bueno, ¿dividido qué? Y dividido lo que absorbe. Pero, ¿y qué es lo que absorbe? Y lo que absorbe es lo que entrega 800 kilowatts más las pérdidas. Acá tengo las pérdidas. ¿Se entiende? Entonces, pero cuidado, las pérdidas me dice que aumentan un 20%. Es por eso que acá lo he afectado de 1,2, porque acá estoy considerando ese 20% en las pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces podríamos haber determinado, ¿verdad? Determinado las pérdidas totales, ¿sí? Las pérdidas totales las podríamos haber determinado a partir del 6% que me quedó, ¿verdad? El 6% que me quedó de potencia que se pierde en forma de calor, pérdida en el hierro, pérdidas mecánicas. ¿Se entiende? Entonces fíjense que acá, ven, saco la potencia absorbida. Claro, ¿cuánto cede? Y está trabajando a plena carga. Este rendimiento que tengo acá del 94% es a plena carga. Pero ¿y qué es lo que es plena carga? Ahí que está entregando 1700 kVA o kilowatt. Me está entregando su potencia nominal. Eso es que trabaje a plena carga. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos hablado cuando vimos ejercicios de transformadores, ¿sí? Ahí hemos hablado que lo que era o con motor de corriente continua, ¿sí? Generador de corriente continua, que es lo que es plena carga, ¿sí? Plena carga es cuando entrega su potencia nominal, el valor que figura en la placa. Bueno, entonces ven 1700 dividido 0,94, que es el rendimiento, me queda 1808,5 kilowatts. Esa es la potencia que absorbe. ¿Se entiende? Miren, si yo hago la diferencia entre lo que entrega y lo que absorbe, 1808,5 le resto 1700, ¿verdad? Que es lo que me queda y me quedaría 108,5. Bueno, esos 108,5 kilowatts es lo que se estaría perdiendo. Eso es lo que se está perdiendo, ¿sí? Perdón, 108 dije, no. 1700 son 1000, ahí tengo 1808, sería 1008,5. ¿Está? Esa, entre lo que absorbe y lo que cede, esto es lo que queda en forma de pérdida, la diferencia entre estos dos. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sacamos acá? Bueno, acá hemos sacado, ¿ven? Hemos sacado las pérdidas en el hierro y en el cobre, 2% de la potencia absorbida. El otro, pérdida mecánica, 1% de la potencia absorbida. Y acá, pérdida en el hierro y en el cobre, 2%, 36%. Y acá tengo 18, que es el 1%. Acá hay un error en donde este valor que está acá, la suma de estos dos, serían 2 veces, porque se dan cuenta lo que estoy diciendo, 36,17 es el 2% de la potencia absorbida. Claro, pero tengo 2% de pérdidas en el hierro y en el cobre, y tengo el otro 2%, ¿verdad? Eran 2% de cada una. Cuidado con esto. 2% de cada una.
¿sí? O sea que acá tendría que ser el 4%. Y acá tendría que ser el 2% de la potencia absorbida. Ahí tengo el total de la potencia. Claro, ¿cuánto tiene que ser? Miren, y es lo que les acabo de decir yo. 1808,5 menos 1700. Esa es la potencia de pérdida. Ese valor es el que tendría que estar acá en el paréntesis. Lo multiplico por 1,2 y con eso saco el rendimiento. Por lo tanto, acá esto hay que corregirlo, ¿sí? Ya lo voy a corregir. A ver, sería un segundito, miren, a ver. Sí, profe, sería 108 y el rendimiento daría 86. Claro, va a quedar un rendimiento más bajo, ¿cierto? Claro, porque sería 1008,5 sería ahí. 1008,5. ¿Está claro? Acá, entonces, eso corríjanlo. Después 108, corríjanlo. 108 no Eh, sería. O sea, la ¿no? diferencia entre 1808,5 menos 1700 es 108. Perdón, 108,5, bien dicho. Sí, sí, es lo primero que había dicho yo. 108,5, correcto. Ese 108,5 justamente es el doble de la suma de estos dos, ¿verdad? Es el Claro. doble de la suma de estos dos, que es lo que nos estaba faltando. Por lo tanto, el rendimiento no es 92,5, es un rendimiento más bajo. ¿Ah? Bueno, muy bien. Profe, cuando hablábamos de plena carga, siempre era con factor de potencia unidad. En este caso, nosotros lo tomamos de esa manera, ¿sí? Lo vamos a tomar porque, a ver, ¿qué es lo que es que esté trabajando el generador a plena carga? A plena carga es que está entregando 1700 kVA, ¿se entiende? kVA. Pero bueno, pero como yo tengo que sacar una potencia absorbida, la potencia absorbida la saco con el rendimiento del 94%, y yo acá, porque tengo que expresar la potencia en kilowatt, porque la potencia de pérdida, esto que estamos poniendo en el paréntesis, que es lo que hay que corregir, esa es una potencia perdida. Y si es una potencia perdida, es potencia activa. ¿Se entiende? Es por eso que decimos 1700 kilowatts y no 1700 kVA. Porque si no, me queda acá como potencia absorbida, me quedaría 1808,5 kVA. ¿Se Claro. entiende? Y después, Entonces, ¿cómo expreso estas potencias? En kVA voy a expresar, no las puedo expresar en kVA, las tengo que expresar en kilowatt, porque es potencia perdida, es potencia útil, potencia activa. ¿Entiende? sí. Entonces, podría decirme, por ejemplo, un rendimiento a plena carga del 94% con un coseno de phi, no sé, 0,7, por ejemplo. Y ahí sí tendría que calcular la potencia activa y con esa sacar la potencia absorbida. Claro, sí, sí, Acá tomamos sí. coseno de phi igual uno porque no me aclara. No aclara nada, acá no te aclara nada, ¿te das cuenta? En cambio, si te hubiese dicho, ¿no es cierto?, que el generador, ¿verdad?, está trabajando con tal potencia o con, si te lo aclara, pero bueno, en este caso no lo está aclarando, es por eso que lo hacemos de esta manera, ¿sí? Sí, profe. Bueno, muy bien, vamos ahora al otro ejercicio. El 7 está resuelto, ¿sí? Está resuelto, vamos al ejercicio 8. Normalmente, chicos, en los ejercicios que están resueltos, yo los paso de largo porque son ejercicios que tienen que ver o son parecidos
con los ejercicios que ya estamos analizando, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que no tiene sentido que perdamos tiempo en los ejercicios resueltos, porque son ejercicios que son similares a los ya resueltos. ¿Está? Bien, nos dice el ejercicio 8, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Compartir la pantalla, sí. Acá está. Nos dice un alternador trifásico tiene una impedancia síncrona de 0 más J5 ohm. Ahí me está diciendo 0, me está diciendo que estamos despreciando la resistencia interna, ¿no es cierto? Ese es 0. Y está conectado a una red de potencia infinita de 6.600 voltios. La excitación es tal que la FEN inducida en vacío es de 6.000 voltios. Determinar la potencia activa máxima que en esas condiciones podrá suministrar la máquina sin que exista pérdida de estabilidad. Hallar también la corriente de inducido y el factor de potencia para dicha carga. ¿Estamos? Bien, hay una interpretación acá, ¿sí? Dice, determinar la potencia activa máxima que en estas condiciones podrá suministrar la máquina sin que exista pérdida de estabilidad. Bueno, entonces, eso es fundamental, la interpretación de qué significa que pierda estabilidad la máquina, ¿sí? Bueno, entonces para eso vamos ahora al ejercicio y ahí en el diagramita vectorial les voy a explicar qué significa esto de la pérdida de estabilidad, ¿eh? Bueno, ustedes saben que el diagramita vectorial, ¿sí? El diagramita vectorial de la máquina por fase, habíamos hablado del ángulo delta. El ángulo delta es el ángulo que existe entre la FEM y la tensión, ¿verdad? Bueno, entonces, para que la máquina no pierda estabilidad, debemos referirnos a la fórmula de la potencia electromagnética de este tipo de máquina. Es una máquina de rotor, ¿sí? De rotor cilíndrico, no es una máquina de polo saliente. La expresión de la potencia electromagnética de la máquina de rotor cilíndrico es esta que tenemos acá. Es esta que tenemos acá. 3 por la FEM, por la tensión, dividido la reactancia síncrona XS multiplicado por el seno del ángulo delta. Esta es la expresión de la potencia electromagnética para una máquina síncrona de rotor cilíndrico o rotor liso. ¿Estamos? Bueno, por lo tanto, para que la máquina no pierda estabilidad, eso significa que la máquina está entregando la potencia máxima. ¿Está claro? La máquina entrega la potencia máxima. Bueno, yo acá miro, de acuerdo a esta expresión, cuando este valor de P es máximo y cuando el seno valga 1. Cuando el seno de delta vale 1, o sea, delta 90 grados. Para delta 90 grados, el seno se hace 1 y la máquina está entregando su potencia máxima. Entonces acá calculo la potencia máxima, ¿ven? 3, acá tengo los datos. ZS es R, la resistencia interna, más JXS. La reactancia síncrona vale 5. Acá tengo la tensión, 6.600 voltios, y la FEM, 6.000 voltios. Es un generador conectado en estrella. Por lo tanto, acá saco los valores, estos son valores de línea, los paso a valores de fase y aplico la fórmula. 3
por el valor de fase de la FEM, por el valor de fase de la tensión, dividido X0 o XS, esta que tengo acá, los 5 ohms, seno de delta 1. ¿Cuánto me queda? 7.920 kilowatts. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí tengo la potencia máxima que puede entregar, ¿verdad? Bueno, pero recordemos que lo que nos pedía el ejercicio, nos decía que calculemos, ¿sí?, determinar la potencia activa máxima que en estas condiciones podrá suministrar la máquina sin que exista pérdida de estabilidad. Ya la calculamos. Vieron que fácil, ¿no? Simplísimo lo que me están pidiendo. Pero si yo no tengo claro, ¿sí?, qué es lo que es esa pérdida de estabilidad, qué es lo que es el valor de la potencia máxima, ¿cuál es la expresión de la potencia electromagnética? Bueno, acá no voy a poder resolverlo, ¿verdad? Bueno, entonces, lo otro que nos está pidiendo, dice, hallar también la corriente de inducido y el factor de potencia para dicha carga, ¿eh? O sea, el factor de potencia de la carga y la corriente que circula por el inducido. Bueno, la corriente que circula por el inducido del generador es la corriente que va a estar consumiendo la carga. Del inducido del generador, o sea, son los bobinados del estator, esa corriente que estamos generando es la que le estoy entregando a la carga, ¿eh? Bueno, entonces ahora eso es lo que nos está faltando. Entonces para eso ahora, para eso, ven, acá planteo la ecuación, esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación correspondiente al diagramita vectorial. Acá está el diagrama vectorial, ¿ven? La tensión, ¿dónde está? ¿Ven? La tensión de fase, recordemos el diagrama vectorial por fase. Acá les he representado el eje X y el eje Y, porque ahora la FEM, ¿dónde la voy a tener? Acá la voy a tener sobre el eje Y, porque el ángulo delta es un ángulo de 90 grados, este que está indicado acá con el puntito, ¿sí? Ahí tengo delta 90 grados, ¿sí? Ahí tengo la caída que se produce, JXS por Y, todos valores de fase, y acá perpendicular a esa caída, tengo el valor de la corriente de fase, ¿sí? Bueno, acá tengo la formulita expresada en forma vectorial y otra vez miro acá que tengo la FEM de fase, no sé cuánto vale. ¿Y qué más tengo en la expresión? Miro la corriente de fase, que es lo que me están pidiendo. Otra vez se me plantea el problema, tengo una ecuación vectorial, pero tengo dos incógnitas. Entonces ya sabemos nosotros que cuando se plantea esa situación, ¿qué es lo que hago? Proyecto todos los vectores sobre el eje X, obtengo una ecuación, proyecto todos los vectores sobre el eje Y, obtengo una segunda ecuación, entonces ya puedo resolver. ¿Por qué? Porque de una ecuación vectorial obtuve dos ecuaciones escalares para poder, ¿no es cierto?, calcular esas dos incógnitas que se me presentaron. Bien, quedó claro esto, ¿no? ¿Sí? Está claro, es lo mismo que vimos recién. Entonces, acá está la explicación. En la ecuación anterior tenemos dos incógnitas, la corriente de fase y el ángulo phi. Para poder resolver, transformamos la ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares, tomando las componentes de los vectores sobre el eje X e Y. Bueno, sobre el eje X, 0. Claro, porque la FEM es 0, esta FEM que tenemos acá, esta FEM es 0, proyectada es 0, ¿verdad? Igual a que y a la tensión de fase, esta que está acá, ahí tengo el de fase, más 5 por I de fase por el seno del ángulo phi. Bien, y ahora proyectamos sobre el eje Y. ¿Ven? Esto es lo que hemos hecho, ¿verdad?
hemos proyectado acá 3810,5. Bueno, estamos sobre el eje. Y acá me queda 5 por IF por el seno, ¿verdad? Porque estoy proyectando sobre el eje X, entonces por el seno del ángulo φ. Ahí está el ángulo φ. Bueno, o sea que miren, es muy simple. La proyección, acá tengo este vector, Q de fase, y este es el otro vector. Este vector lo estoy proyectando sobre el eje X. Bueno, y la proyección va a ser igual a UF, nada más que va en sentido contrario. ¿Ven que va en sentido contrario? Claro, si yo acá 5 multiplicado por I de fase, por el seno de φ, esto lo paso al otro miembro como pasa negativo. Entonces me queda 5 por I de fase seno de φ negativo, del otro lado igual a 3810,5 voltios. Estoy diciendo que este vector proyectado, que va hacia el eje, en sentido contrario al eje de las X, y la U de fase que está en el eje de las X, entonces, ¿sí? Uno es igual al menos el otro. Muy bien, ahora proyectamos sobre el eje Y. Y al proyectar sobre el eje Y, tengo la FEM E0F, acá está, 3464, el valor de fase. La tensión ahora proyectada vale 0, más 5 I sub F por el coseno del ángulo φ. Ahí tengo el ángulo φ, ¿ven? Este ángulo φ es el mismo que este que tengo acá. ¿Por qué motivo? Y porque este ángulo es el ángulo entre U de fase e I de fase. Y este ángulo que tengo acá también es el ángulo, ¿no es cierto?, inscripto entre dos perpendiculares a los lados del ángulo φ. Acá tengo el ángulo φ, acá tengo la perpendicular a la IF, acá tengo el otro lado del ángulo φ, U sub F, y acá tengo la perpendicular a ese, ¿no es cierto?, a ese lado del ángulo φ. Por lo tanto, este que tengo acá arriba también es el ángulo φ. Bueno, muy bien. O sea que miren qué es lo que tenemos acá. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, lo resolvemos, ¿sí? En realidad se me redujo ahora, se me redujo, no, están las dos incógnitas, el IF y el ángulo φ, ¿sí? Estos dos. Entonces ahí despejamos, sacamos IF y luego sacamos el ángulo φ. O sea que en este caso la corriente que está suministrando es de 1029,95 amperes, ¿sí? Y el ángulo φ es de 47,7 grados, o sea, coseno de φ 0,673 capacitivo, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Se entendió? Es simple el ejercicio. Bueno, pero hay que interpretar la consigna. Entonces, tenemos que interpretar todo eso que nos están diciendo, ¿verdad?, en el enunciado. Profe, se da cuenta que es capacitivo porque, Bien, vamos con... A ver, ¿por qué es capacitivo? ¿Cómo se dieron cuenta? porque ¿Por qué? Ahí vamos de la nuevo. tensión es mayor a la FEM. Dice capacitivo, porque mirá el diagramita vectorial acá. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estás viendo? Claro, sí, El ahí sí, ángulo φ, pero ¿cómo grafico la IF? ¿Es porque la tensión es mayor a la FEM o porque la gráfico por arriba y no por abajo, por ejemplo? no, porque a ver, diagrama vectorial. ¿Cómo es el diagrama vectorial? Tengo la tensión, después le tengo que sumar la caída, JXS por I, y ahí llego al valor de la FEM, ¿verdad? Y la corriente, ¿cómo tiene que estar? Siempre tiene que estar perpendicular a la caída, JXS por I.
¿O no? Sí, sí, sí. ¿Quedó claro? Sí, Mira, acá hay otro diagramita vectorial, ahí que no era. Mira, ahí está la tensión y le sumo, ahí está la FEM y mira la corriente. Esta corriente acá es perpendicular, perpendicular a la JXS por I. Siempre es así esto, ¿está? sí, Porque sí. la JXS por I es una caída, ¿verdad? Una caída debido a la reactancia síncrona. Y la reactancia síncrona es una caída inductiva que está a 90 grados, esa caída en adelanto con respecto a la corriente. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, vamos con, este no lo vamos a alcanzar a resolver. Ejercicio número 9. Quedan dos ejercicios, 9 y 10. Se los voy a tratar de explicar porque es largo. No lo vamos a resolver, no lo vamos a alcanzar a resolver en este ratito que nos queda. Pero al menos leamos el enunciado y veamos de qué se trata. Y el viernes ahí lo tienen que terminar, ¿sí? El viernes tienen que terminar el ejercicio 9 y el ejercicio 10, porque el 11 está resuelto. Entonces, el viernes sería la última clase, ¿verdad? ¿Sí? Ya se termina el viernes se termina el cursado, ¿ah? Así que justo vamos a terminar con toda la ejercitación porque el otro práctico está resuelto y está digitalizado acá en los apuntes. En los apuntes, si ustedes entran al último práctico, directamente ya lo tienen resuelto ese práctico, porque por una cuestión de tiempo nunca lo alcanzamos a dar, es por eso que ya se los hemos puesto digitalizado, como para que ustedes directamente lo impriman y lo pongan en la carpeta, ¿sí? Ah, otra cosa, a ver, antes que me olvide, ¿sí? Han visto ya que ahí en Classroom hay un práctico que es a ver, un práctico, es un ejercicio que tienen que resolver en forma grupal. Es un ejercicio de motor asincrónico. ¿Estamos? Lo tienen que resolver ustedes en forma grupal. Están puestos los grupos ahí en Classroom, que son los mismos grupos de laboratorio con algún chico más que hemos agregado. Y eso lo tienen que resolver ustedes. Ese ejercicio lo tienen que incluir en la carpeta al finalizar todos los trabajos prácticos y ese ejercicio va a ser evaluado en la evaluación final. Le vamos a preguntar sobre el ejercicio. ¿Estamos? Nosotros tenemos ahí las planillas con, con los alumnos y con el ejercicio que le toca a cada grupo. Bueno, cuando vayan apareciendo en las mesas de examen, nosotros tenemos esa planilla. Entonces, ahí le vamos a decir, bueno, a ver, a vos te tocó tal ejercicio que tenían que resolver de forma grupal. A ver, explícanos cómo resolviste el ejercicio. A ver, acá está el enunciado. Le vamos a poner el enunciado y le vamos a ver, explícame cómo lo resolví. ¿Está claro? Así que, ojo con eso, tengan cuidado, ¿sí? Lo tienen que resolver y también, aparte de eso, fíjense que, aparte de tener el ejercicio, y cada uno de los grupos dice cuál es el profesor tutor que van a tener. O sea, las dudas que se les presentan se las tienen que ir consultando a cada uno de los profesores que tienen como tutor. Cada grupo tiene un integrante de la cátedra como tutor, ¿sí?
Entonces, ustedes se fijan ahí el ejercicio, se fijan quiénes son los integrantes del grupo y se fijan a quién le tienen que consultar en caso de alguna duda. ¿Estamos? Bueno, ¿quedó claro? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces a leer el enunciado, aunque sea, lo vamos a interpretar, ¿saben? Hasta que entre mi compañero. Nos dice un motor sincrónico. Este es un ejercicio de motor, ¿sí? Estamos hablando de máquina sincrónica. Recuerden ustedes que es una máquina reversible. Se puede utilizar tanto como generador como motor, ¿verdad? Un motor sincrónico de 208 voltios, 45 kVA y factor de potencia 0,8 en adelanto, 60 Hz, conexión en triángulo, tiene una reactancia síncrona de 2,5 ohm. La resistencia del inducido es despreciable. Sus pérdidas por rozamiento propio y con el aire son de 1,5 kW y sus pérdidas en el núcleo son de 1 kW. Inicialmente, a ver, dice, inicialmente el eje está suministrando una carga de 15 HP y factor de potencia del motor 0,8 en adelanto. Acá recordemos que esta máquina, dependiendo del grado de excitación que le demos, ¿no es cierto? Para la red puede ser una carga inductiva o puede ser una carga capacitiva. ¿Está claro? Por eso nos dice, y factor de potencia del motor es 0,8 en adelanto. Eso significa que la máquina está trabajando sobreexcitada, ¿tá? Para que me dé un factor de potencia de 0,8 en adelante. Bueno, punto A, dibuje el diagrama fasorial de este motor y encuentre los valores de la corriente de línea, corriente de fase y fe inducida. Punto B, suponga que la carga al eje se incrementa a 30 HP. Dibuje el comportamiento del diagrama fasorial en respuesta a este cambio. Y punto C, encuentre los valores de la corriente de fase y de línea después del cambio de carga y cuál es el nuevo factor de potencia. Bueno, ahí ya llegó mi compañero, ¿sí? Así que este lo van a resolver con el ingeniero Romero el día viernes. Así que, bueno, hola David. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, justo íbamos a ver solamente el enunciado ya de ese ejercicio, quedan dos. No, Así no hay que ya problema. ¿Querés terminar? No te hagas problema. ¿Cómo? Si querés terminar, no hay problema. Yo te No, espero. no, porque justo iba a empezar. Estábamos viendo el enunciado, ¿viste? Así que quedan dos ejercicios que lo resuelve el Orlando. El viernes le sobra tiempo para que lo resuelva. Son los últimos dos ejercicios y ya con eso terminamos. Hemos explicado toda la ejercitación, salvo el práctico de motor asíncrono, ¿viste? Que es el que está digitalizado. Así que Yo bueno. hoy doy el último práctico del laboratorio. Ajá, bárbaro, bárbaro. Ya estamos. Sí, ya estamos ya listos, ya estamos terminando. Ahí ya les comenté a los chicos del ejercicio que tienen que resolver en forma grupal. Claro.
claro, y que cada grupo tiene su profesor o Claro. bueno, o Sí, sí, cada a grupo tiene cargo. su tutor ahí, ya Ujú. se los dije, ya les expliqué. Así que, bueno, se tienen que poner, lo tienen que hacer. Figura ahí una fecha de entrega máxima, que es o sea, tienen todo el receso para resolverlo. El, en, en agosto. La fecha creo que les puse 13 de agosto, viernes 13 de agosto, creo que es la fecha máxima que tienen para entregarlo. ¿Está? Sí, viernes 13 de agosto, eso es lo que les puse. Profe, ¿y para presentarlo lo presentamos en una consulta o cómo hacemos? ¿O directamente al final? Es- Lo presentan, lo tienen que tener resuelto cuando vayan a, a rendir. ¿Me explico? exacto, pero no hay que presentarlo antes en una consulta, nada. No, nosotros le vamos a recibir las consultas hasta esa fecha. Perfecto, ¿Me perfecto. explico? Eso era. O sea, ustedes hay Exacto. un límite esto para resolverlo. Entonces, si, bueno, a ver, los que no lo hagan y no lo resolvieron y después se las tendrán que arreglar. ¿Estamos? Porque todo esto se lo hemos dado con fecha de entrega, fecha de resolución. Estamos, o sea, a ver, no es que se los hemos entregado, le hemos dado tiempo, por eso se los hemos entregado ahora al final porque tenían que terminar de cursar la materia para poder resolver esos ejercicios. ¿Está claro? Entonces, por eso que se los hemos dado ahora, al finalizar el cursado, porque es un ejercicio de máquina asíncrona. Es el último tema que están viendo. Entonces eso, bueno, los va a obligar a que lean los apuntes, a que lean la ejercitación que tienen en la carpeta. Por eso que es un trabajo que tienen que realizar ustedes. Porque nosotros le hemos dado todo, le hemos dado los ejercicios resueltos y aparte de darle los ejercicios resueltos, se los hemos ido explicando. Todos los que no están hechos se los hemos explicado uno por uno. Entonces, bueno, ahora viene la parte de ustedes, ¿no? Una parte mínima que ustedes tienen que hacer. ¿Ah? Sí, Profe, profe. Ah, sí, pregunten. Profe, yo le consulto, yo soy del año pasado, del 2020. Sí, ¿No hicieron algo así? Porque no terminé de cursar, me quedaron algunas clases, al final no las cursé. Le pregunto por las dudas. El año pasado no se no, hizo vos eso. te tenés que poner en alguno de los grupos. Sí, el año pasado se hizo también. No, el año pasado no se hizo, esto se ha hecho por primera vez este año. Ah, claro, pero yo regularicé el año pasado, entonces es como que corre el plan del año pasado para mí. Ujú. Pero, a ver, pero vos ¿Estás de ¿por qué estás oyente? cursando? Claro, estoy Estás- como oyente. bueno, Oyente. no, está bien. Estás como oyente, entonces vos no figurás en la planilla. Claro, claro. No, no, estos son para los chicos inscriptos y que figuran en la planilla. ¿Está? Sí, sí. Así que el caso tuyo, vos te conectás porque querés rendir la materia, entonces querés otra vez recordar, ver, ¿no es cierto?, toda la materia para que se te haga más fácil rendirla. Estás como lleno. Sí. Bueno, bueno, muy bien. José, Eh, dame el host. ya te lo puse ya. Ah, ya está, bien. Ya estás como anfitrión ya. Al pelo. Así que bueno chicos, nos estaremos juntando, nos estaremos viendo cuando vengan a rendir, ¿no? Cuando se presenten a rendir. ¿Estamos? Bueno, Traten, profe. traten de no dejar pasar mucho tiempo. Esta es una materia larga, es una materia que les cuesta mucho.
traten de cada uno, bueno, lógicamente tiene su plan de estudio, ¿no es cierto? Pero bueno, traten de no dejar pasar mucho tiempo porque después se les complica para rendir esta materia, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, profe, perfecto. Bueno, Profe, bueno, muy bien, que tengan nos vemos. suerte, que anden bien. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, que anden lindos, chicos. Chao, José. Chao, Nos vemos. David, nos estamos Que estés viendo. bien. Dale, chao, Dale. chao. Suerte. Buenas tardes, chicos y Buenas, chicas. profes. Hola.